todos, soy Michelle Antonio, estudiante de Ingeniería Química en el Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba. Actualmente me encuentro en séptimo semestre y como parte del desarrollo de competencias en la asignatura de Instrumentación y Control, el propósito de este video es hablar sobre válvulas de control, su funcionamiento, los diferentes tipos de válvulas y su importancia dentro de la ingeniería química. Probablemente se preguntarán qué hay de interesante en hablar sobre válvulas y este tipo de cosas, pero en ingeniería química es muy importante, en especial en los procesos industriales que nos brindan productos para la vida cotidiana, así que vamos a ver un poco de información que será muy relevante. Bueno, ¿qué es un elemento final de control? Antes de que comencemos a hablar sobre un elemento final de control como lo es una válvula de control, necesitamos definir qué es un elemento final de control. Bueno, un elemento final de control son básicamente todos aquellos dispositivos encargados de transformar una señal de control en un flujo de masa o energía, conocida también como variable manipulada. Y pues esta variable manipulada es la que incide en el proceso causando cambios de la variable controlada. Lo más común en procesos es que la manipulación sea un caudal, es generalmente lo que vamos a encontrar. En estos elementos finales de control, pues constan generalmente de dos partes, un actuador y un mecanismo. El actuador, que es el que convierte la señal de controlador en un comando para el dispositivo generador, y un mecanismo para ajustar la variable manipulada. El elemento final de control puede ser una válvula de control, variadores de frecuencia y motores eléctricos, una servoválvula, un relé, elementos calefactores, que pueden ser de carácter eléctrico o un amortiguador. Pero hoy solo me centraré en hablar sobre las válvulas de control. ¿Qué es una válvula de control? Una válvula de control es aquella que permite la regulación de un fluido, comportándose como un orificio de área continuamente variable que modifica la pérdida de carga según lo dirigido por la señal de un controlador. Esto permite el control del caudal y el consiguiente control de las variables del proceso, tales como la presión, temperatura y nivel. Y existen muchas válvulas de control de diversos tipos, tamaños y formas, pero eso lo voy a explicar más adelante. Y su uso en diferentes sectores actualmente está muy extendido, ya que pueden controlar variables como ya las mencioné, la presión, el caudal, la temperatura, incluso el control adecuado de un pH y el nivel también. El principio de Bernoulli. En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli establece que un aumento en la velocidad de un fluido ocurre simultáneamente con una disminución en la presión estática o una disminución en la energía potencial del fluido. Según el teorema o principio de Bernoulli, el flujo a través de un orificio es igual a la siguiente ecuación que estoy mostrando. Y Q es la cantidad de flujo, C es una constante para las condiciones de flujo, A es el área de apertura de la válvula, delta P es la caída de presión a través de la válvula. Estructura de una válvula de control. La estructura estándar, por así decirlo, de una válvula de control se encuentra compuesta por los siguientes elementos que se muestran en el diagrama. Y a continuación les voy a explicar cada uno de ellos. Primeramente, el diafragma es el encargado de distribuir
correctamente la presión hacia las cámaras de la válvula para conseguir el control deseado sobre nuestro caudal. El servomotor es capaz de transformar la energía hidráulica o neumática dentro de la válvula. El muelle, que es el encargado de absorber las fuerzas de inercia. El indicador de posición, para la indicación de la posición ya sea abierta o cerrada de la válvula. El vástago, este sirve tanto para regular el paso de un elemento como para la función de todo o nada en algunas válvulas. Es decir, que o se abre o se cierra, pero nunca se va a quedar a medias. La tapa, que es para mantener el mecanismo libre de partículas que puedan afectar su normal funcionamiento. El obturador, que se encarga de permitir o no el paso del fluido. Dependiendo de la forma del obturador, se tienen diferentes comportamientos de caudal. El caudal va a ser en función de la carrera del mismo, es decir, como de la trayectoria que éste tenga. El asiento, que sirve de lecho, así se le conoce, para la base de las válvulas. Pues el cuerpo de la válvula, que es la parte principal. Y la brida, que es, una brida es como un disco o un anillo que está conectado a un tubo. Y esto con el fin de hacer un vínculo con otras partes de canalización o de bloquear una parte de una tubería. Esto puede variar según su uso. Operación de una válvula de control. La apertura o el cierre de las válvulas de control automático se realiza normalmente mediante actuadores eléctricos. También puede haber actuadores de tipo hidráulico o neumático. Normalmente con una válvula moduladora que puede ajustarse a cualquier posición, entre ya sea completamente abierta o completamente cerrada. Se utilizan posicionadores de válvula para asegurar que la válvula alcance el grado de apertura deseado. Normalmente se usan las válvulas accionadas por aire debido a su simplicidad, ya que solo requieren de un suministro de aire comprimido, mientras que las válvulas que son accionadas eléctricamente requieren de muchas más cosas, como por ejemplo un cableado adicional y engranaje también de conmutación se le conoce. Y las válvulas accionadas hidráulicamente requieren de líneas de suministro, que también tienen que ser líneas de retorno de alta presión normalmente para el fluido hidráulico. ¿Cómo funciona una válvula de control de flujo? He colocado un diagrama que muestra cómo funciona una válvula de control de flujo. Y procedo a explicarlo. Esta válvula va a controlar el rango de flujo que entra o sale de un cilindro hidráulico. Estas válvulas están hechas generalmente de una barra de acero sólido, aunque esto puede variar. Y tienen como una esfera en medio en donde hay una válvula de aguja que restringe la entrada o salida de flujo, y en donde también hay una válvula de retención que restringe el flujo por el lado de entrada, haciendo que ésta tenga que pasar por la apertura de la válvula de aguja. El flujo que entra es detenido por la válvula de retención y solo puede pasar por la apertura de la válvula de aguja si esta está bien el flujo que entra por el otro lado de la válvula. Este puede pasar sin restricciones por la válvula de retención y así regresar al tanque o a donde esté destinado el flujo en esa dirección. Tipos de válvulas de control. La variedad de válvulas en cuanto al diseño del cuerpo de la válvula o al movimiento del obturador es enorme. Básicamente hay un montón.
en este video solo me limitaré a hablar sobre los tipos de válvula que se consideran como genéricos, que normalmente vamos a encontrar que son los más usados en distintos procesos. En principio se distingue entre válvulas de 2, 3 y 4 vías. Las válvulas de 2 vías se utilizan principalmente en instalaciones de caudal variable, y las de 3 vías se utilizan en instalaciones de caudal constante y de temperatura variable. Esto es muy importante. Y bueno, en realidad esta es como una definición demasiado simplista, pero puede servir como punto de partida para identificar los diferentes tipos de válvulas de control que existen. Y bueno, en las válvulas de 2 vías podemos encontrar a la válvula de bola. Esta es de tamaño reducido. Su mecanismo regulador interior tiene forma de una esfera perforada más o menos, y pues se utiliza para suspensiones y materiales que son regularmente fibrosos. Por ejemplo, se utiliza en sectores como la industria química, por supuesto, la industria del agua, para los sólidos en suspensión, o para la industria papelera, que se ocupan como cierta materia prima que deja como fibras. Y bueno, pues permiten disponer con una escasa caída de la presión, de una alta capacidad de flujo. Después tenemos a la válvula de mariposa. Estas son usadas para líquidos en estado de baja presión. Cuentan con un disco que se va desplazando sobre un eje. Una ventaja es que pues ocupa poco espacio y se pueden manejar de manera rápida, ya que abren o cierran a un cuarto de vuelta. Eso es como que una ventaja. Y pues hay que tomar en cuenta que no regulan, solamente o están abiertas o están cerradas. Las válvulas de asiento inclinado, estas se activan de manera neumática y se pueden utilizar para abrir o cerrar el paso. Normalmente son de acero inoxidable, y una de las principales ventajas es que requieren poco mantenimiento, lo que es en realidad muy bueno porque hace que se alargue su vida útil, que es lo que normalmente se busca en una empresa en específico, en este tipo de instrumentos que van a ir involucrados en un proceso. Y como ocurre con las válvulas de bola, pues son de fácil instalación. Las válvulas de cono y asiento están diseñadas para trabajar en el sentido del fluido y que permite el levantamiento del cono que contiene la válvula. Este tipo de válvulas necesitan un actuador bastante grande, porque con la finalidad de que el obturador pues cierre en contra de la presión diferencial del proceso, por lo que este tipo de válvula solamente se utiliza cuando la presión del fluido es baja. Por otro lado, las válvulas de doble asiento, bueno, en estas válvulas los asientos están sometidos a 2 fuerzas hidráulicas distintas, y pues se utilizan solamente cuando la presión del fluido es muy alta. Las válvulas de aguja, bueno, estas regulan el fluido que transcurre por un circuito de forma segura y también de forma eficiente. Generalmente se aplican en sistemas hidráulicos que son de baja presión. También en procesamientos químicos, y otros servicios que involucren gas y líquidos. Aunque normalmente se fabrican en acero inoxidable, digamos que este es el material más común, también se pueden fabricar de bronce, de latón o incluso en aleaciones metálicas. Y bueno, pues el material debe escogerse al que mejor se adapte al servicio que se requiere en cada proceso. Básicamente esto es como a libre elección. Por otro lado, pasando a otro tipo de válvulas, tenemos a las válvulas de 3 vías.
Bueno, estas pueden ser de dos tipos según su función. Están las mezcladoras, las cuales permiten combinar los fluidos con el fin de variar la temperatura. Y también están las válvulas diversoras, que estas permiten desviar el flujo de un fluido. Para el caso de otro tipo de válvula, como lo serían las válvulas de 4 vías, estas válvulas están diseñadas para regular solamente la temperatura de una instalación de calefacción. Bueno, también podemos clasificar el tipo de válvula en función del accionamiento que ésta tenga. Por ejemplo, tenemos válvulas de accionamiento manual. En este caso será necesaria la presencia de un operador cerca de la válvula, debido a que ésta solamente pues se opera de manera manual. También están las válvulas de accionamiento eléctrico o electrónico. También se denominan electroválvulas, es muy común encontrar ese término, o también válvulas de solenoide. Y bueno, pues son aquellas que permiten o cierran el paso de un fluido cuando están alimentadas por una corriente eléctrica. Y por último, las válvulas de accionamiento hidráulico o también neumático. Y bueno, estas están comandadas por un piloto. Las válvulas y su función. El tipo de válvula siempre va a depender de la función que debe efectuar. Y bueno, pues podemos encontrar la función de cierre o bloqueo, también la función de impedir el flujo inverso, que se conoce como válvula de retención. También está la función de desahogo de la presión de línea. Esta se conoce como válvula de alivio. Y la función de estrangulación o regulación, que se conoce como válvula de control, como las que estamos viendo en este video. Bueno, característica de caudal inherente. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y bueno, se denomina característica inherente de la válvula a la relación que existe entre el caudal que pasa a través de la misma válvula, que se representa con la letra Q minúscula, y la carrera del vástago, que se representa con una I mayúscula. Y bueno, manteniendo constante la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la misma válvula. Y bueno, existen 3 curvas fundamentales que se muestran en la gráfica que he colocado. Las de apertura, que al iniciarse la apertura, con poco avance del vástago, deja pasar gran caudal. También está la curva lineal, es en la que el caudal es proporcional al grado de apertura de la válvula. Y también está la de igual porcentaje. Esto es para pequeños incrementos sucesivos e iguales del grado de apertura, y pues produce un cambio en el caudal que es proporcional al caudal que fluía antes de la variación. Uso general de las válvulas de control según las condiciones inherentes. Tenemos a las válvulas isoporcentuales. Estas son para procesos rápidos o cuando la dinámica no se conoce muy bien y pues se requiere una alta rangeabilidad, se le conoce también. También están las válvulas lineales, que son para procesos lentos, cuando las presiones en la válvula son mayores al 40% normalmente. Y las válvulas de apertura rápida, Estas son para el control on-off, así se le conoce, es decir, cuando la máxima capacidad de la válvula pues debe ser obtenida rápidamente. Y bueno, importancia de la válvula de control en un proceso. Después de haber visto toda esta información, en conclusión, básicamente, como pueden observar, una válvula se usa porque necesitamos pues ejercer control sobre nuestro proceso.
y debemos usarlas cuando se exijan condiciones variables en el tiempo y que se relacionen con el fluido que manejamos en el sistema. En todo diagrama de proceso vamos a encontrar un sinfín de válvulas, además de otros elementos, por supuesto. Y pues las válvulas de control son componentes de creciente importancia en la fabricación moderna de todo el mundo. Las válvulas de control, si se eligen y se mantienen de manera adecuada, pues incrementan la eficiencia, la seguridad, la rentabilidad y también el respeto por el medio ambiente. Para los procesos químicos, en especial los procesos industriales, es muy importante buscar una optimización, y esto solo se logra haciendo un buen uso de instrumentos de control. Por lo tanto, este tema es muy relevante dentro de la carrera de ingeniería química. Digamos que básicamente esa es la importancia que se rescata de este tema. Y bueno, pues a continuación he colocado la bibliografía que utilicé en la información de este video, en caso de que quieran saber más a profundidad sobre instrumentos de control como son las válvulas. Y pues espero que les sea útil y gracias por ver este video.